que inclusive después nos quedamos con algunos compañeros y vimos con ellos que había un detalle ahí de un error, que hice una suma en horizontal y era en vertical y todo eso. Pero bueno, hoy lo voy a hacer de nuevo, ya, aunque ya más o menos ya lo conocen, lo voy a hacer rápido, el cálculo de los costos, que al final no es lo que quiero mostrar, sino la solución en Excel. Eso es lo importante, usando Solver Excel. Y de allí, a través de Solver, me genera un análisis de sensibilidad y a partir de eso vamos a empezar a ver en qué consiste ese análisis de sensibilidad. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, ya en los próximos ejercicios o exámenes, ya no vamos a ver la resolución de los modelos. ¿Ya? Posiblemente en algún examen le voy a sacar la tabla de sensibilidad y nada más le voy a hacer preguntas de análisis en función de los datos resultados. Es decir, vamos a aprender a interpretar los datos que se obtienen de un análisis de sensibilidad. ¿Ya? Sí, Ingeniero, quizás no les sé voy a si es dejar solo a mí. Se le está cortando demasiado la llamada, dígame, ingeniero. ¿le escucho? Se me está cortando. Veamos, pues, a ver qué podemos hacer, porque no sé si presioné algo acá. No sé si se me sigue cortando o se escucha mejor. Eso me estaban poniendo, ¿verdad? Se le corta por momentos, se le corta demasiado, dice. Bueno, no sé si me escuchan o alguien me ha escuchado bien, porque de repente puede ser también el internet ¿Se escucha siempre cortado o se escucha mejor? Ahorita se escucha mejor, ingeniero. Bueno, vamos a seguir probando, ¿verdad? Porque por momentos se corta, me dice, porque aquí es internet, ¿verdad? Menos mal que tengo algo un poco baja, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir probando. A veces lo que sucede es que eh, como hay red, ¿verdad? La red afecta y se escucha cortado, pero en la grabación no. Ahí nos va a tocar quizás, si sigue pasando eso, va a tocarles escuchar la grabación, porque en la grabación queda bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar, porque aquí ya es cuestión de internet. Ojalá que ya no me siga dando problemas, ¿verdad? Tanto puede ser como el mío, como el de ustedes, o toda la red que pueda estar fallando. Bueno, sigamos. Vamos a ver si les decía que el análisis de sensibilidad, bueno, les decía que para un examen posiblemente yo les vaya a poner nada más la tabla de los datos de sensibilidad y ustedes tengan que nada más contestar las preguntas a partir del análisis de la información obtenida. Que sí les voy a dejar una tarea y eso es lo que estaba hablando cuando me dijeron eso. Que la idea que tengo para este periodo, y eso también se los voy a subir, es a nada más un laboratorio, una tarea y el parcial. Nada más. Un laboratorio, una tarea y el parcial. Una tarea que va a ser la resolución de un caso usando Solver. ¿Ya? Lo que veamos ahora. ¿Sí? Un laboratorio donde sí van a hacer respuestas de análisis de sensibilidad, pero que además vamos a evaluar otros temas que vienen, ¿verdad? Más adelante vienen otros temas. Y el parcial, ¿verdad? Y el parcial que para el segundo periodo ya con los temas correspondientes después del laboratorio. Entonces, una tarea es en función de esto. Así que esto no, ya como un examen ya no lo voy a evaluar, ¿ya? Pero sí en una tarea. Lo que sí voy a evaluar en un examen es la interpretación de los datos, que también es lo que vamos a ver entre esta clase y la del jueves. Ahí vamos a ver análisis de sensibilidad. Bueno,
Vamos a resolver este que les decía, ya lo habíamos hecho. No me voy a concentrar mucho en la parte de los costos porque ya se los expliqué más o menos y ustedes también ya lo entienden, sino que me voy a enfocar a la parte de la resolución, ahí donde voy a explicar un poco más, pero voy a hacerlo tal vez un poco rápido. Bueno, la historia era que había una empresa, ¿verdad?, que producía dos productos, ya que eran dos productos de limpieza y que eran fabricados con dos materias primas. Entonces voy a colocar acá primero la cantidad de materia prima en porcentaje por unidad que utiliza cada uno de los productos. Son dos productos que uno se llama Mancha Clean y el otro Mugre Clean. Luego tenemos que, pero me lo voy a poner un poco más abajo. Y aquí son las materias primas X y Y, ¿verdad? Estos son las cantidades. Las cantidades primero lo vamos a poner en porcentaje. Dice que ocupa 7 y 30% y en el otro 40 y 60. Lo voy a pasar a porcentaje. Y luego tengo también la cantidad. Voy a ponerle algún color. Luego vamos a poner la cantidad, pero en galones, porque estamos hablando de galones, ¿verdad? Cantidad de materia prima en galones por unidad. En galones esto básicamente sería 0.703, acuérdense que es un galón, ¿verdad? Entonces, esto ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, ambos productos se venden por galones y el proceso no genera pérdidas. Eso es lo que en algún momento explicábamos de que cómo surge la mezcla, digamos, ¿verdad? Si yo mezclo 0.7 galones de X más 0.3 galones de la materia prima Y, me da un galón de este producto. Lo mismo para eso, es decir, son dos químicos que se mezclan y al mezclarse me generan este producto sin pérdidas. Luego tenía los costos de materia prima. Dice que los costos de la materia prima, aquí le voy a poner costo. El costo de la materia prima por galón, ¿verdad? Era de 1.50 y de $1. Esos son los costos de las materias primas por galón. Lo voy a poner aquí por galón. Y luego me decía que había una disponibilidad. La voy a poner por acá, disponibilidad. La disponibilidad me dice que son 400 galones de la X y 500 de la Y. ¿Ya? Eso eran los galones. Luego tengo los costos. Los costos aquí voy a poner los dos productos. Voy a poner aquí, por ejemplo, el costo de fabricación. Y le vamos a poner un símbolo para que vean que dólares. Costo de fabricación dice que del primer producto es de 80 centavos y del otro 0.75. Estos son dólares, ¿verdad? Esta es la disponibilidad. La voy a marcar aquí también porque es importante. Luego los costos, aquí lo vamos a colocar. El costo de fabricación. Luego tenemos un costo de empacado. Costo de empaque. Costo de empacado y etiquetado es igual para ambos y dice que es 0.20 y 0.20, ¿verdad? Es el mismo. Ahí lo tenemos. Luego, nos habla de la utilidad que genera cada uno de los productos, ¿ya? La utilidad. Aquí le voy a poner la utilidad que genera cada uno de los productos. Aquí tengo los dos productos. Bueno, me voy a copiar esto. La utilidad que genera el Mancha Clean es 1.50 y 1.15. Ahí tengo ya los datos. Entonces simplemente también recuerden que en algún momento vimos que el precio, por ejemplo, del producto, aquí en este ejercicio nos dice, ¿verdad? En la guía que lo que yo quiero es maximizar los ingresos, si se acuerdan, ¿verdad? Era maximizar los ingresos.
decía, elabore un modelo matemático que maximice los ingresos por venta, ¿ya? Que maximice ingresos por venta. Entonces, esos ingresos por venta están dados por el precio, ¿ya? Una cosa es las utilidades, que es la ganancia, el costo, pero el precio de venta me define los ingresos por la venta. Entonces, cuando yo tengo precio acá, yo sabía que el precio es igual al costo más la utilidad del producto, ¿verdad? Que es lo que yo le gano al producto, ¿no? Eso me da el precio, el costo, lo que me costó más la cantidad de dinero que yo le estoy ganando, me da el precio. Por lo tanto, en este caso yo quiero obtener el precio. Tengo la utilidad, que ya están acá, ¿verdad? Aquí están las utilidades. Y tengo los costos. Sin embargo, me falta el costo de la materia prima. El costo de la materia prima. Ese sí me hace falta para tener el costo total, porque yo necesito el costo total. El costo total es el que yo tengo por acá. Pero para eso tengo que encontrar primero el costo de la materia prima. El costo de la materia prima lo voy a calcular en función de estas cantidades que yo utilizo, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a darle copiar a todo esto, pero a partir de esto sí no lo voy a usar, ¿verdad? Y aquí yo le voy a poner costo de materia prima. Y aquí es donde creo que a la hora de explicar esto en la clase que vimos hacia la carrera del modelo, hago un error. Era en función de los costos, la suma total. Yo creo que lo sumé hacia abajo y es lógico en horizontal, porque el total es en función del producto, no de la materia prima, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo vamos a hacer de forma correcta. En este caso, bueno, ¿cuál es el costo por, digamos, de materia prima por unidad para el Matcha Clean? En el caso de la materia prima X va a ser igual a la cantidad, ¿verdad?, que yo ocupo multiplicado por el precio del galón, ¿verdad? Este es el valor. Luego para la otra, siempre en la mancha clean, la otra materia prima va a ser igual a la cantidad que ocupo multiplicada por esto, ¿no?, que es el costo. Lo mismo para el mure clean, que va a ser igual a la cantidad que ocupo, que es 0.4 galones, multiplicado por el precio del galón, que es esto. Y luego acá, sería la cantidad que ocupo, que es 0.6 galones, por el costo, que sería de esa forma. Entonces aquí voy a poner el costo total de materia prima, ¿ya?, que es la suma, pero por producto, y es el error que yo en ese momento cometí, que lo hice hacia abajo, como estábamos ya al final de la clase, pero es esto más esto, ¿ya? Es decir, para el mancha clean el costo es 1.35 y para 1.20. Ya a partir de ahí nos habíamos puesto acá ya el costo, entonces sería aquí la materia prima, sería 1.35 y sería el 1.20, ¿verdad? Entonces el total al final es la suma de estos tres. Lo voy a aceptar ahí y aquí está también. Entonces esos son los valores que ya nos está dando ahí del total. Por lo tanto, como yo quiero el precio, que es esto, ¿verdad? Aquí lo voy a marcar que resalte porque es la fórmula. Precio es igual al costo más la utilidad. Entonces el precio lo voy a poner aquí para cada uno de los productos, que va a ser igual. El precio va a ser entonces igual a el costo más la utilidad, ¿ya? 3.85. El otro lo voy a dar, que va a ser el 2.15 más el 1.15, 3.30. Entonces, estos valores son los precios y lo que yo voy a ocupar en mi función objetivo. Bueno, al final esto es lo importante. Aquí hemos llegado ya a lo que hicimos para encontrar nada más la función objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de poder resolver ejercicios en Excel es el hecho de ni siquiera que sea necesario elaborar el modelo, ¿ya? Llega un punto en el que usted va a entender esto de tal forma de que no va a ser necesario que usted plantee el modelo. Simplemente el modelo lo va a tener en mente, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que es un modelo de maximización.
sabemos que usted debe de maximizar utilidades, ingresos, por lo tanto, ¿cuál sería la función objetivo? Sin necesidad de yo describirlo, yo ya sé que Z es igual a 385x1 más 330x2. ¿Sí? Eso sería mi función objetivo. Entonces, igual tengo dos restricciones, ¿verdad? Tengo dos restricciones, como lo planteamos en su momento, que eran la disponibilidad de las materias primas. Este ejercicio era sencillo en el aspecto que solamente tenía dos restricciones de disponibilidad de materia prima, que es la cantidad de materia prima Y y X, que teníamos 400 y 500 galones. Entonces, tenemos como identificado de forma mental, se puede decir, el modelo. Entonces, a través de Excel, yo lo que debo de hacer es plasmar ese modelo sin necesidad de escribirlo. No está de más escribirlo. Sin embargo, Excel le permite eso. No es necesario que usted lo escriba, ¿no? Ahora, yo para una evaluación o alguna tarea o algo, si usted lo quiere escribir y se siente más cómodo escribiéndolo que simplemente teniéndolo en su mente y trabajando con las fórmulas, no hay ningún problema, ¿ya? Yo se lo voy a hacer sin necesidad de escribirlo. ¿Y qué es eso no escribirlo? Lo que pasa es que esto es una forma más presentable de dar un informe, por ejemplo, ya en el trabajo. Ya en el trabajo no necesariamente que usted presente la ecuación que x más 1 que x 2, ¿verdad? Eso es matemática pura. Al final Excel le permite que usted a través de las tablas de Excel generadas, a través de fórmulas, plantee el modelo sin necesidad de escribirlo y lo pueda resolver, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Para aspectos de evaluación, si usted se siente más cómodo escribiéndolo y viéndolo, hágalo. No hay ningún problema. Yo igual no le voy a bajar nota ni nada por eso, ¿no? Porque no es nada malo. Simplemente yo me gusta enfocarme en la parte de la presentación, ¿verdad? Si esto, por ejemplo, se convirtiese en un informe en cuanto a un análisis para generar, digamos, una solución que maximice la ganancia, ¿verdad? Eh, Perfectamente se puede hacer sin necesidad de hacer un modelo. Para eso se tiene un módulo donde se plantea el modelo de Solver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, como parto con mi función objetivo, yo voy a plantear toda mi función objetivo a través de fórmulas, ¿ya? A través de fórmulas. Para empezar, lo primero que debo de hacer es definir un lugar donde yo quiero poner mi valor de Z, ¿ya? En este caso, son las ganancias, perdón, son los ingresos. Ingresos totales, yo lo voy a colocar en esta celda, ¿sí? Le voy a poner color amarillo a la celda, ¿no? Acá, aquí, en esa celda yo quiero que me dé el valor de Z. Yo tengo que definir una celda donde yo quiero que me dé mi valor de Z. Y también tengo que definir donde yo tengo que poner los cantidades a producir. Voy a poner aquí cantidades de galones a producir por producto. Aquí voy a poner ambos. Y aquí en estas celdas van a ser las cantidades. Por ejemplo, este mancha clean, aquí va a aparecer cuánto es los galones que voy a producir y aquí en Mure Clean me va a aparecer cuántos galones voy a producir de él, ¿no? En este y en este, ¿ya? Ahora es como que aquí tenga las variables de x1 y x2, el resultado de x1 y x2 y aquí como que tenga el valor de z, ¿ya? Sin embargo, eso nosotros porque ya lo manejamos, ¿verdad? No es necesario poner Z que X1 que X2, sino que esto es una forma más presentable. Ahora, donde tengo el valor de Z, digamos, donde tengo esos ingresos totales que yo deseo, yo tengo que definir la función objetivo. Yo la tengo que definir como que a través de una fórmula, ¿ya? No puede ser nada más por arte de magia, ahí no hay nada y me va a aparecer ahí el valor. No, yo tengo que definir esa función objetivo, es decir, ese valor de Z 3.85x1 más 3.3x2, eso ponerlo en fórmulas acá. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno,
¿cuál es la función objetivo? El problema es de maximizar. Y yo tengo que es 385x1. 385 es el coeficiente, es decir, el precio del producto Mancha Clean. Esto, 385 por la cantidad que voy a producir. ¿Cuál es la cantidad que voy a producir? Está en esta celda, que todavía no lo sé. ¿Ya? Voy a cerrar el paréntesis, le voy a poner más y luego voy a abrir otro paréntesis. ¿Qué va a ir en el otro paréntesis? Va a ir el otro término, ¿verdad? El otro término que es 330x2, es decir, el coeficiente de 330 o el precio multiplicado por la cantidad de unidades que yo voy a fabricar. En este caso esto, ¿ya? Que es la celda H23 que va a estar acá. Y yo le doy Enter. Si se fijan, acá yo ya tengo la función objetivo. ¿Sí? Tengo la función objetivo. ¿Sí? Aquí está la función objetivo. ¿Sí? Y aquí voy a tener los valores de X1 y X2, es decir, las cantidades a producir de la mancha clean y de la mugre clean. Ahí ya tengo la función objetivo. Ahora tengo que generar ciertas tablas de información donde represente las restricciones, ¿sí? Donde voy a representar las restricciones en datos, ¿ya? Acuérdense, y para eso voy a tomar aquí de ejemplo, ahí tengo creo un modelo cualquiera, por ejemplo ¿se acuerdan? Un modelo cualquiera lo que hace es, ¿qué es lo que es el lado derecho? Cuando el lado derecho del modelo es la cantidad de recurso disponible. Eso es el lado derecho, ¿sí? ¿Y qué es el lado izquierdo de la restricción? El lado izquierdo de la restricción es la cantidad de recursos que yo utilicé. Uno es lo que yo utilicé y lo otro es lo que tengo disponible, ¿ya? Lo que tengo disponible, el mismo problema me lo da, ¿sí? Y si me voy a estas celdas, lo que tengo disponible, ¿cuánto es? 400 galones y 500 galones. Ya me lo da la misma información del modelo, ¿ya? O del problema en este caso, del caso. Lo que no me da es ese lado derecho, ¿verdad? Que es lo que yo cuánto voy a ocupar, porque eso está en función de las cantidades de X1 y X2 que voy a obtener, ¿ya? Entonces, a partir de eso yo tengo que crear una tablita donde me obtenga esa cantidad de materia prima a utilizar. Para eso voy a ocupar quizás voy a este mismo, quizás, no, mejor este. Este voy a darle aquí el formato que ya tengo. Le voy a poner acá, pero aquí le voy a poner cantidad de materia prima ya en galones a utilizar. Esta ya no es por unidad. ¿Ya? Esta es la cantidad. Esto lo voy a borrar, que esto no me sirve aquí de nada. Aquí voy a poner la cantidad de materia prima en galones a utilizar. Aquí voy a cambiar color. Y aquí voy a poner la cantidad que voy a usar, pero que no lo sé. Entonces lo tengo que hacer en función de, de fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad total de materia prima que voy a usar X para mancha clean? Va a ser igual a la cantidad que uso por unidad, ¿cuánto es? 0.7, ¿sí? Galones, multiplicado por la cantidad de producto mancha clean que voy a fabricar, que va a estar aquí y que no lo sé, ¿sí? Todavía no lo sé cuánto va a ser. Pero ahí tengo esto, al multiplicar este 0.7 por el total de galones que voy a hacer de producto, me va a dar la cantidad de materia prima X que voy a usar para fabricar el mancha clean, ¿sí? Lo mismo la materia prima Y. ¿Cómo la voy a calcular el total? Multiplicando la cantidad que ocupo por unidad por el total que voy a fabricar de mancha clean, que es esta también, ¿sí? Ahí me va a aparecer cuántos galones totales voy a hacer. Entonces le pongo Enter ahí.
Y luego tengo para el mugre clean, ¿cuál sería la cantidad de materia prima X que voy a usar? Total, la cantidad por unidad multiplicado por el total que voy a fabricar, que eso es la celda H23. Y lo mismo para esta, ¿sí? Lo mismo para materia prima Y, es decir, la cantidad por unidad por esto, ¿no? Que es la cantidad que voy a producir. Por eso hay algunos que de repente le ponen aquí para no confundirse. Yo, como les digo, en cuestión de presentación como un informe para una toma de decisiones no es conveniente, pero no está de más y para efectos de tarea y todo eso usted lo puede hacer. Por ejemplo, aquí es como que yo tenga X1, ¿verdad? Y aquí es como que yo tenga X2, ¿verdad? Es decir, aquí me va a dar esos valores. Por lo tanto, por ejemplo, acá, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo? Multiplicar 0.7 X1, ¿sí? Esto es 0.7 X1, ¿ya? Y la otra es 0.4x2, ¿sí? Aquí, ¿cuál es esta? 0.3x1. ¿Y cuál es esta? 0.6x2. Por lo tanto, el lado izquierdo de la restricción, ¿qué es? Es la suma de ambos, ¿verdad? O sea, yo aquí lo voy a poner que la suma va a ser igual a esto más esto. Y me da ahí. Esa es la suma. Luego tengo acá y me voy a colocar acá y de nuevo, ¿verdad? Esto más esto me da esto. Es la suma. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la suma de I3 más I13 más I14. ¿Y qué era I13? I13 dijimos que era 0.7x1 y la otra era 0.4x2. Entonces, esta es la suma. Quiere decir que este valor es el lado izquierdo. Estos dos valores que vemos acá son los lados izquierdos de las restricciones. Esos dos valores. Es decir, esto me va a dar la cantidad total de recursos que yo voy a utilizar, ¿sí? En la solución óptima. Como les digo, esto lo puse para explicar. Bueno, ya tenemos las dos restricciones, ¿verdad? Porque aquí tengo el lado izquierdo de la materia prima X, perdón, el lado izquierdo y aquí tengo el lado derecho, 400. Aquí tengo el lado izquierdo y aquí tengo el lado derecho, 500. ¿Sí? Función objetivo aquí la tengo y aquí tengo las variables donde las quiero. A partir de eso yo ya lo puedo resolver una vez ya tengo mi función objetivo con una fórmula. Si no hay fórmula aquí, le va a dar error. No va a poder resolverlo. Si no hay una fórmula aquí, no le va a salir nada. Luego definido dónde quiero mis variables de decisión, ¿sí? Y una tabla donde me represente todas las restricciones. En este caso solo hay dos, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a usar Solver. Fíjense que para habilitar Solver, todo Excel trae Solver. No hay un Excel que no lo traiga, es parte de. Ahí donde se ve la importancia de esta temática en la toma de decisiones o dentro de las organizaciones. Lo que pasa que a veces lo difícil no nos gusta, ¿verdad? Y a veces la misma cultura nuestra de usar tan poco el método científico para la toma de decisiones nos hace que no usemos esto. Es más, ya cuando somos ingenieros decimos, no, hombre, ya ni me quiero acordar de eso, ¿verdad? Si tanto que me costó hacer el ejercicio de las dos fases, ¿verdad? ¿Para qué me quiero acordar de eso de los modelos? No, hombre, mejor hagamos ahí un estimado y así lo calculas. O en base al sentimiento, yo creo que esto va a ser así, así tomemos la decisión, ¿ya? Pero yo siempre me gusta hablar de eso porque ahí la importancia de esto. Si Excel trae un módulo que solamente es para resolver problemas de programación lineal, no trae un módulo para resolver ejercicios de sólidos, ni un módulo para resolver integrales, ni derivadas. ¿Por qué? Porque eso no se ocupa. Eso nada más le desarrolla a usted su pensamiento lógico, numérico, pero en la carrera no lo va a ocupar jamás, ¿verdad? O no sé, dependiendo de dónde trabaje, pero no sé. No. Yo tengo 18 años de trabajar y que trabajo en un área de ingeniería donde hacemos cálculos y de repente los software me generan los cálculos. Yo ya no ando haciendo cálculos de nada. Y nunca he usado nada de eso, ¿verdad? Sólidos, que fluidos, que nada de eso. Pero estas herramientas sí se usan.
estas herramientas sí se usan. Y la prueba, como les digo, Excel trae un módulo de esto. Para los que quieren estudiar una maestría a futuro, ¿verdad? Una maestría de administración de empresas y si quieren estudiarla ahí en la universidad, hay una materia que se llama métodos cuantitativos para los negocios. ¿Qué es lo que ven ahí? Modelos matemáticos, análisis de sensibilidad, esto que estamos viendo nosotros, precio sombra, todo eso, lo que vamos a ver nosotros en esta clase y en la siguiente, eso se ve en la maestría, aparte de otras herramientas, ¿verdad? Enfocada un poco más a la parte financiera. Pero ahí es la importancia de todas estas herramientas. Entonces, todos los software Excel traen eso. Si ustedes se van a la pestaña datos, va a haber una por acá, donde abajo de análisis de datos dice Solver. Puede ser que algunos no lo tengan. Ya esto porque yo lo habilité en la clase pasada. Quizás desde la última vez que vi investigación de operaciones no había, instalé quizás esta nueva versión de, de- de Excel y no la había yo actualizado. En la clase pasada, el día de ayer, con los compañeros lo hice. Pero si usted no le aparece nada acá, se va a donde dice archivo, se va a donde dice opciones y le va a aparecer esta ventana. En esta ventana se va a donde dice complementos, que está aquí abajo, miren, complementos, ¿sí? Y va a ver aquí abajo donde dice administrar complementos de Excel y le da donde dice ir y se le va a abrir esta ventanita, ¿ya? Y ahí tiene que darle ahí un check si no tiene habilitado eso, si no le aparece el solver habilitado, le da un check ahí, ¿ya? Una vez le da el check ahí, como yo lo hice ayer, le doy aceptar y él se va a tardar unos segundos en lo que lo instala y le va a aparecer ya acá. Si no lo tiene habilitado, aquí no le aparece. Entonces, esa es la forma de habilitar el complemento de Solver que trae Excel, ¿no? Ahí está este complemento. Todos lo traen, ¿no? Entonces, ya una vez está habilitado acá, usted le da clic ahí y le va a aparecer esta ventana, ¿ya? Esta ventanita. Con esta ventanita le dice, es la ventana de parámetros de Solver. Solver, inclusive, el Solver incluso lo trae hasta la hoja de cálculo que no es de Excel. Digamos, por ejemplo, la hoja de cálculo OpenOffice, para los que ocupan, por ejemplo, sin licencia, ¿verdad? Hay una versión de un Office que es a código abierto y que, bueno, hoy son compatibles mucho entre los de Microsoft con los Office de Oracle, por ejemplo. Y incluso esas hojas de cálculos traen un módulo de Solver, ¿ya? Todos traen Solver para resolver modelos de programación lineal. Entonces, ya estando aquí en la ventanita, vamos a llenar de los parámetros. Primero, dice establecer objetivo, ¿ya? Establecer objetivo. En esta celda yo voy a colocar aquella celda en la cual yo quiero definir mi valor de Z, ¿ya? O mi valor resultante de mi función objetivo. Aquí aparece K19, pero yo le puedo dar acá donde está la flechita rojita, ¿verdad? Y selecciono la celda, que en este caso es acá, donde yo puse la fórmula, la celda H19. Ojo, como lo repito, tiene que venir de una fórmula ahí, si no, no le va a dar la solución. Tiene que venir de una fórmula. Por lo tanto, ahí yo selecciono esa celda y le voy a dar acá donde dice de nuevo, ¿verdad? La flechita y ya tengo seleccionado donde tengo mi función objetivo, ¿sí? Ahí ya lo tengo. Luego tengo aquí para, dice, puede ser maximizar el problema, si es de maximizar, si es de minimizar, y aquí incluso le da una opción de un valor de, o sea, si usted quisiese un valor específico de solución. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la solución óptima para que las utilidades, perdón, para que las utilidades fueran de $5,000, por ejemplo, en el caso, un ejemplo ficticio. O en este caso, que los ingresos fueran de $10,000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, él le da la solución para ese valor exacto de Z. ¿Ya? Tiene ese plus, ¿verdad?
Pero en estos casos normalmente nosotros lo vamos a ver porque ese valor que usted va a encontrar no es una solución óptima, sino que es una solución factible, ¿ya? Posiblemente, a no ser que usted exactamente le pegue el valor que pone ahí, sea un valor óptimo, ¿ya? Pero podría darle incluso sin respuesta, porque no necesariamente quiere decir que el valor que usted desea se va a poder cumplir, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por regla general se pone máximo y mínimo, porque al final el máximo y el mínimo lo que le sirve es para darle el valor óptimo y le sirve de referencia para la toma de decisión. Entonces, en este caso es un problema de maximizar. ¿Sí? Le voy a dejar ahí, yo le podría cambiar, ¿verdad? Pero en este caso es maximizar. Y luego dice cambiando las celdas de variables. ¿Qué voy a poner ahí? Voy a poner las celdas en las cuales yo quiero los valores de, en este caso, las dos variables básicas x1 y x2. Le voy a dar aquí un clic y me voy a venir a seleccionar las dos celdas. Son estas dos celdas. Ya ahí tengo x1 y tengo x2. Ahí las estoy seleccionando, ¿sí? Ahí estoy seleccionando las celdas donde yo tengo. Pueden haber más variables. Este sistema le sirve para resolver cualquier tipo de variable, cantidad de variables, problemas de minimizar, maximizar, lo que sea. ¿Ya? No es que solamente son para dos variables, no. Aquí puede resolver para muchas más variables. Luego, vamos a ver a las restricciones. ¿Sí? Me coloco acá y le voy a dar donde dice agregar. Y le va a aparecer esta ventanita. Si se fijan, aquí aparece tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la restricción, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, el lado izquierdo es la cantidad de recursos que yo voy a utilizar total y la cantidad disponible. Y aquí el símbolo, ¿verdad? El símbolo. Si es menor o igual, igual o mayor o igual. Primero, la referencia de la celda, es decir, el lado izquierdo de la restricción. ¿Cuál es? Para la materia prima X. El lado izquierdo, la cantidad que voy a usar total es esta, ¿sí? La celda I15, que es el total que yo encontré que voy a usar, ¿sí? Eso debe de ser menor o igual a ¿qué? A la cantidad disponible de esa materia prima. Esa sí ya la tengo digitada acá, que es lo que me da la información, que es 400. ¿Sí? Ahí lo tengo ya. Entonces, esa cantidad total de I15 debe de ser menor o igual a 400, posicionándome en las celdas. Luego le puedo dar a aceptar y me va a abrir la ventana donde venía. Pero si le doy a agregar es que me va a dar la oportunidad de agregar una nueva restricción. Le voy a dar a agregar y me sale otra vez así. ¿Por qué? Porque esta es la segunda restricción y así todas las restricciones que yo desee agregar. En este caso es la disponibilidad de la materia prima Y. El lado izquierdo, ¿cuál es? El lado izquierdo es este, que es el total de materia prima que yo utilizo en la solución óptima, que debe de ser menor o igual a la cantidad disponible, que son 500 galones. Solamente hay dos restricciones, por eso le voy a dar aceptar. Y me aparecen acá. Aquí no se pone la de no negatividad, ¿sí? No se pone eso, ¿ya? No es necesario poner eso, porque ya por default el programa le considera la no negatividad. Y luego voy a poner acá donde dice método de resolución. El método de resolución, voy a seleccionar el método Simplex LP. Simplex LP, que es un método para normal, ¿verdad? De programación lineal. Estamos viendo modelos de programación lineal. Posteriormente yo le voy a dar resolver acá y me va a aparecer una ventana. Una ventana. Si ya hubiese algo malo, ya me hubiera mandado un error. ¿Por qué? Porque si se fijan, ya me dio la solución. Si se fijan, ahora ya me dio unos datos. Ya me dio que los ingresos van a ser de 3.043 y que las cantidades a producir son 133.33 galones de mancha clean y 766.66 galones de mugre clean. ¿Ya? Pero yo además le voy a poner acá, seleccionar donde dice sensibilidad. Le doy un clic ahí, sensibilidad, y le doy a aceptar. Entonces, si se fijan, automáticamente él me agregó aquí abajo una pestañita donde está el análisis o el informe de sensibilidad. Ahí me define la celda, el nombre,
el valor que me da al final, el costo reducido. Estos son conceptos que ya vamos a ver en detalle en la clase siguiente. Ya el coeficiente de la función objetivo, esto ya sabemos qué es, ¿verdad? Esto de permisible aumentar y permisible reducir, ya lo vamos a entender que se refiere a la variabilidad que puede tener el coeficiente de la función objetivo sin que afecte la solución óptima. Y eso es en sí el análisis de sensibilidad. Y ya lo vamos a ver y entender el concepto del por qué toda esta historia del análisis de sensibilidad. ¿Ya? Y luego también me da aquí, por ejemplo, el valor final, es decir, bueno, este es el recurso utilizado y el recurso disponible, ¿verdad? Si se fijan, es el mismo, o sea, no hay holgura, ¿verdad? También me dan los permisibles aumentar y reducir, los precios sombra, ya vamos a entender también qué es precio sombra, todo ese concepto lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, al final aquí me da la solución. Si quizás le voy a quitar decimales porque tiene una precisión demasiado, no es necesario. Ahí está. Ojo con esto, eso sí no se lo había mencionado y por eso no le quise poner un ejercicio así en el examen, porque normalmente en este caso son galones de producción. Como son galones de producción, yo puedo dar la respuesta en decimales, ¿sí? Por ejemplo, 133.33 galones, es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque son galones, a no ser que le dijera, mire, quiero producir galones completos, pero ese punto 33 de galón, como es líquido, yo lo puedo dejar almacenado y no hay ningún problema, ¿ya? ¿Sí? Pero en todo caso, si son unidades, yo lo que debo de hacer en estos casos es usar valores enteros. Pero ¿qué pasa? ¿Voy a aproximar? No, ya no aproxime, lo que haga es coloque el valor entero menor. Por ejemplo, si estos fueran unidades de producción, ¿cómo me va a dar usted la respuesta? Me va a poner acá 133 y 766. Esto lo va a llevar a que haga un nuevo cálculo de Z, porque ya con estos valores el Z va a cambiar. Ya no va a ser esto, ¿ya? ¿Cuánto sería el valor de Z? El valor de Z dijimos que era, por ejemplo, 385 ahora lo voy a multiplicar por 133, ¿verdad? Más, voy a poner acá 330 por este nuevo valor, ¿verdad? Entonces realmente estas fueran las utilidades y estas fueran las cantidades a producir, porque esto es como un recálculo en el caso que sean unidades exactas. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi análisis para camisas y me da la solución esto. No puedo hacer punto 33 de camisa, la voy a hacer sin mangas y sin cuello. No, simplemente haga 133. Igual acá, ¿por qué no aproximo? Porque mucho de esto con la solución óptima ya es la cantidad de recurso limitado que estoy usando. Si se fijan en este ejercicio, por ejemplo, aquí yo tengo 133 y 766. Me dio esta respuesta. ¿Cuáles eran los recursos totales usados? 400 y 500 de las materias primas. ¿Y cuánto es la disponibilidad? 400 y 500. ¿Cuánto hay de holgura? Cero. No hay nada de holgura. Esas materias primas son críticas en el proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que velar porque no haya desperdicio, porque no haya un reproceso, porque no se dañe nada. ¿Por qué? Porque si algo pierdo, un galón lo desperdicié, se me cayó y todo, ya no puedo cumplir con la solución óptima. Por lo tanto, yo no puedo aproximar a 777. ¿Por qué? Porque no me alcanza el químico para hacerlo. Pero sí con estas cantidades me va a sobrar un poquito. Casi nada, ¿verdad? Porque aquí no hace un galón sobra de cada, al final, va a decir, los mezclo los dos, un galón, ¿ya? Pero, pero al menos me alcanza, ¿ya? Por eso no puedo aproximar al siguiente mayor, porque normalmente estos recursos son escasos. Entonces, esto en el caso que les digo el ejercicio fuera de un valor entero y cómo dan a las respuestas o cómo ustedes deberían de definir la respuesta. En realidad sería producir 133, 766 con esta utilidad. No puedo llegar a esto porque no son productos a la mitad, ¿verdad? En el caso, como les digo, que fueran unidades exactas, ¿verdad? Las que debo de producir. Pero esto es algo adicional. Lo que voy es que si se fijan aquí no hay holguras, no hay nada, ¿verdad? Aquí se logra ver incluso en estas tablas las cantidades de materia prima utilizada
por cada uno de los productos, ¿verdad? 93 galones para producir 133.33, necesito 93 galones de X para el mancha clean y 40 de Y, así, ¿verdad? Y aquí tengo las otras cantidades para el producto de mugre clean. Entonces, aquí ya resolví el ejercicio a través de Solver Excel, ¿ya? Sin necesidad de poner el modelo, sin necesidad de poner el simplex, ni el dos fases, ni de nada de eso. ¿Por qué en Excel es bueno aprender? Porque de repente usted no necesariamente va a tener un software a la mano, ¿verdad? Para resolverlo, aunque hoy hay en Internet inclusive software. Pero esta es una forma más presentable, ¿verdad? A la hora de hacer un informe de análisis, ¿ya? No tanto el hecho que ponga el X1 más X2, que las variables estas, no, ¿verdad? Al final lo que se necesita ver ahí son resultados, datos. Y esto es una forma más, digamos, idónea a la hora de presentar un informe o una solución. Por eso es importante aprender a usar esta herramienta, ¿verdad? Solver, ahí está, donde usted mete el valor objetivo o el valor de Z, define si es de maximizar, minimizar o un valor específico, pone las celdas de las variables básicas donde las quiere y asigna las restricciones. Luego resuelve y le pone el análisis de sensibilidad, que es lo que vamos a empezar a entender y a interpretar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos visto o del cálculo acá o del uso de Solver, o está todo claro. Bueno, imagino que está claro. Continuemos. Vamos a ver ahora esto del análisis y vamos a entrar un poco en la parte teórica del análisis posóptimo y a entender el porqué de esto y por qué es importante esto. ¿Por qué hay un módulo en Excel donde aparece esto? ¿Por qué en la maestría se sigue viendo esto? ¿Ya? ¿Por qué el análisis de sensibilidad se vuelve bien importante en los problemas de programación lineal y modelos de programación lineal? Para empezar, vamos a leer un poco estos conceptos y dice, bueno, el análisis de sensibilidad es el estudio de cómo los cambios en los coeficientes de un problema de programación lineal afectan a la solución óptima. Eso es una parte. Mediante el análisis de sensibilidad podemos responder preguntas como las siguientes. Son dos preguntas quizás más importantes, las cuales se pueden responder a través de los análisis de sensibilidad o el análisis posóptimo, ¿ya? Uno es, ¿cómo afectará el cambio de un coeficiente de la función objetivo a la solución óptima? ¿Cómo afectará el cambio de un coeficiente de la función objetivo a la solución óptima? ¿Por qué nos interesa eso? Volviendo a este ejemplo, a mí me gusta mostrar esto. Hagamos de caso que este es un modelo que ya lo sacamos en función de información, donde estas, por ejemplo, el 3, 5 y el 6, que son los coeficientes, representan las utilidades de tres productos, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Resulta que, ¿por qué me interesa a mí saber cómo los cambios en los coeficientes de la función objetivo afectan la solución óptima? ¿Qué es esto? Normalmente en un modelo matemático estos valores son o utilidades o ingresos o costos, ¿ya? Todo va relacionado a las utilidades. Como todo objetivo dentro de empresa es siempre generar plata, ¿verdad? No hay una empresa que sea obra de caridad, ¿verdad? Y que nada más genera para regalar, no, ¿verdad? Toda empresa es creada para generar dinero, si no, no tiene sentido. Entonces todo va relacionado al dinero. Por eso les digo yo, como ingenieros industriales, una de sus funciones principales es la optimización de los recursos, ¿ya? Llámese esto costos, reducirlos, los ingresos, posiblemente aumentarlos, y las utilidades. Posiblemente usted como ingeniero industrial muy poco tenga que a veces ver en la parte a no ser que sea su negocio o que trabaje en ventas, pero la parte, por ejemplo, de ingresos o de utilidades.
pero sí directamente como ingeniero industrial siempre va a tener que ver en la parte de los costos, ¿ya? En cualquier área, y como se lo he dicho muchas veces, en cualquier área en la que esté está relacionado directamente con los costos de fabricación del producto. Pero en la realidad esos costos varían y fluctúan de un día para otro, ¿ya? Hoy abre una orden de producción en la mañana y en la tarde abre otra orden y normalmente no va a ser el costo similar el de la mañana al de la tarde, ¿ya? Porque pueden haber muchos factores que influyen, ya que por ejemplo hay un reproceso, que hay un paro no programado, que hay un producto que sale no conforme y entonces ese es un desperdicio de material, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cosas en las organizaciones las cuales me hacen que esos valores no necesariamente sean los mismos. Entonces, lo ideal es que, claro, siempre las utilidades son 3, 5 y 6, pero para eso necesitaría yo dos cosas. Una, o mantener siempre los costos iguales, ¿ya? Es decir, que mi proceso sea, pero perfecto, ¿verdad? Que no me genere nada de pérdidas, no me genere desperdicios, no haya producto malo, siempre el operador cumpla el 100% de la eficiencia. Si es así, ¿ya? Que nadie se enferme, ¿verdad? Que todos estén bien para que todos estén trabajando. Si es así en la planta, pues va posiblemente a lograr que los costos se mantengan. Pero no hay empresa que sea así. ¿Ya? Por lo tanto, los costos siempre van a fluctuar. Por lo tanto, los márgenes de utilidad van a variar, a no ser que usted esté cambiando precios en función de los costos, pero eso tampoco es viable. Cada día va a estar usted cambiando, no, hoy vale esto el precio, hoy vale lo otro, ¿verdad? ¿No? Ya no es eso que está cambiando cada rato, ¿verdad? Ya los precios no los podemos manejar de esa forma tampoco. Inclusive la gasolina que fluctúa mucho, hay un periodo de tiempo en el que se mantiene el precio, ¿ya? Eh, o los combustibles, ¿verdad? No necesariamente solo la gasolina. Entonces, esa mismo hace la necesidad de evaluar qué tanto puede variar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final me afecta mi solución óptima. Mi solución óptima se refiere a la cantidad que voy a producir. Pero ¿por qué es importante? Porque acuérdense que en función de la cantidad que voy a producir, ¿qué es lo que yo obtengo? Tengo los recursos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo recursos aquí digamos que estos son horas o son materias primas, no sé, tengo 4 en cada una disponibles, ¿sí? Y aquí 3, ¿ya? Y eso va en función del X1, del X2 y del X3, es decir, de la cantidad que voy a producir. Por lo tanto, si las fluctuaciones en las utilidades, en los costos, es demasiada y me afecta mi solución óptima, también me va a afectar mi disponibilidad de recursos, ¿ya? Entonces, mi análisis de sensibilidad, una de las preguntas que me hace es determinar qué tanto estos coeficientes de la función objetivo pueden variar sin afectar mi función óptima. ¿Por qué? ¿Qué me permite además eso? Por ejemplo, si yo digo que esto puede fluctuar, por ejemplo, hasta $7 sin afectarme mi solución óptima, quiere decir que yo podría jugar, por ejemplo, con el precio. Ya, imagínense, normalmente los intervalos van de menor a mayor, es decir, pueden dar entre 5 y 7, por poner un ejemplo. Ya quiere decir que yo podría incluso bajarle el precio y reducir mis utilidades porque la competencia tal vez en el mercado me lo está exigiendo para este tipo de producto. Yo le bajo el precio y perfectamente no me va a afectar mi solución óptima. Sí me va a afectar el valor de Z, eso es lógico, ¿sí? Porque lógico, si fluctúan los valores de las funciones objetivos, de los coeficientes, me va a afectar el valor de Z, pero no la solución óptima en función de las cantidades a producir, que está directamente relacionada a los recursos. Entonces, esa es una de las respuestas que se contesta uno con los análisis de sensibilidad. Y la otra pregunta, y para terminar, antes de la próxima clase vamos a entrar de lleno a ver algunos ejemplos y a ver todos los conceptos de sensibilidad. La otra pregunta que nos respondemos con un análisis de sensibilidad es cómo afectará el cambio de un valor del lado derecho de una restricción a la solución óptima. ¿Ya? Acordémonos que aquí es bien importante
los lados derechos. Hemos hecho muchas veces el comentario de que el lado derecho es el recurso disponible y el lado izquierdo es la cantidad del recurso que yo utilizo en la realidad, ¿ya? Entonces, otra de las preguntas que nos respondemos con un análisis de sensibilidad es las variaciones que pueda tener yo acá, ¿qué tanto me afectan mi solución óptima? ¿Sí? Es decir, qué tanto puedo yo adquirir, por ejemplo, y ahí entran otros conceptos que los vamos a ir viendo, como el precio sombra. Es decir, si yo puedo pagar un recurso adicional por ejemplo, una cantidad X de dinero por un recurso adicional. ¿Ya? Por ejemplo, si fueran toneladas, estas 4 fueran toneladas de materia prima, cuánto estuviera yo dispuesto a pagar para adquirir una tonelada más, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esas son tipos de preguntas. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces los recursos son escasos, ¿ya? Y es necesario cumplir. Hay situaciones en que la holgura es cero, ¿ya? Y cuando la holgura es cero, las materias primas se vuelven bastante críticas y ante eso es necesario evaluar si es conveniente o no comprar más recursos. Y ante la compra de más recursos, debo de evaluar a cuánto es el precio que puedo pagar extra por ese recurso. No es simplemente aventurarme, porque si llego a pagar más de lo que me generan de utilidad, no tiene sentido entonces hacer la compra. ¿Ya? Así que esas son quizás como las preguntas importantes las cuales nos vamos a responder y vamos a ir entendiendo ya más adelante en función de los diferentes análisis, ¿verdad? De los análisis que hagamos, vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a ir contestando y también les voy a hacer un ejercicio cómo podría venir el examen, ¿ya? Porque esto sí se lo voy a preguntar en el examen. Solo que en el examen vamos a partir de una tabla, ¿ya? De decir, a partir de los resultados, que por ejemplo aquí más adelante en la presentación tengo, tengo por acá aquí hay un ejemplo bien detallado que lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Y luego tenemos esta. Esta es una tabla, por ejemplo, de análisis de sensibilidad obtenida del software Wink USB. ¿Ya? Entonces yo en el examen le pongo la tabla y en función de la tabla les digo, ¿ya? Si de repente, por ejemplo, me ofrecen el recurso 1, bueno, el recurso 2, le voy a poner el ejemplo, el recurso 2 me lo ofrecen dándomelo a 50 centavos más caro, ¿es conveniente comprar un recurso adicional o no es conveniente? ¿Ya? Ejemplo de preguntas, ¿no? Si de repente el costo o la utilidad se reduce en 2 unidades, ya estamos hablando de dólares, ¿verdad? ¿Me afecta mi función objetivo o no? Todo esto se logra ver ahí. Ya, en este momento ustedes no lo entienden porque no lo hemos explicado, pero para la próxima clase ya vamos a ir viendo cada uno de los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, costo reducido, precio sombra, perdón, aquí está precio sombra, ese es holgura, los mínimos y máximos permitidos, ya tanto para los recursos como para los coeficientes de las funciones objetivos, y vamos a ir entrando de lleno en esta parte de la interpretación de la información que me genera el modelo matemático.